Manifieste el Espíritu Santo que puede dar vida. No hubo vida hasta que Ezequiel profetizó al Espíritu que soplara de los cuatro vientos, y entonces llegó el aliento, infundió vida. Estos cuerpos se levantaron y se pusieron en pie como ejército dispuesto en gran manera para ir a la batalla y conquistar el territorio que el diablo les había robado. Realmente un hermoso editorial que usted lo puede también leer en la revista Impacto Evangelístico de la edición de este mes de mayo. Bien, es momento de irnos a una breve pausa y al retornar conoceremos todo lo que tendremos hoy en el programa. Continuamos con la revista Hablada. Nos vamos rápidamente con la agenda que tenemos para desarrollar en esta mañana. El tema de portada en la revista Impacto Evangelístico mayo 2016 es el matrimonio. En la entrevista conoceremos lo que mencionó el reverendo Carlos Medina, supervisor de España del bloque A de Europa, hacia el segundo Congreso Europeo que se realizará en España. Tendremos también información sobre la Convención Nacional de Jóvenes desarrollado en la ciudad de Tarija, Bolivia, y la 16ª Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial en Argentina. En noticias internacionales conoceremos un poco más sobre el sismo de grandes magnitudes. Asimismo, en la historia de vida estaremos conociendo la historia de Abel Morinigo Cabral, ex drogadicto y asaltante. Y en notas de impacto conoceremos acerca de Mississippi, la primera región de los Estados Unidos sin aborto. 10 de la mañana y 7 minutos, nos vamos entonces con el tema de portada. ¿El matrimonio es obsoleto? En estos días el matrimonio se ha vuelto obsoleto y vivir juntos sin casarse es la norma para muchos. Este artículo expone los devastadores resultados de esta tendencia inmoral en nuestras familias y nuestra cultura. Con claridad destaca la noción divina del matrimonio como un lazo vitalicio del amor real. Los estudios muestran que empezar a vivir juntos antes del matrimonio no es garantía de una permanencia matrimonial, pero hay una cifra estadística del siglo XXI que es muy clara. Más y más parejas están considerando al matrimonio como opcional. En Estados Unidos, en 1977, menos de 1 millón de parejas entre personas de sexo opuesto vivían juntas sin casarse. Ya en el año 2007, esta cifra subió a 6.4 millones de parejas entre personas de sexo opuesto, cohabitando sin casarse, o sea, cerca del 10%. Queda claro que en la cultura en la que hoy vivimos se ha perdido mucho de lo que verdaderamente significa el matrimonio. Un centro de investigación y una revista hallaron algunas respuestas sobrecogedoras del público estadounidense. En el 2010, cuando en una encuesta se le pregunta si el matrimonio era obsoleto, cerca del 40% de los encuestados dijo que sí. Y entre los que estaban en edad tradicional de casarse, es decir, entre los 18 y 29 años, la cifra llegó al 44%. Así que el 44% de los que estaban en edad de casarse pensaban que el matrimonio ha llegado a ser obsoleto. ¿Cuáles son los efectos de la obsolencia creciente del matrimonio? Siempre es fácil hacer cambios en nuestra cultura por razón de conveniencia o preferencia, pero no siempre es fácil prever de antemano el impacto que estos cambios producirán. Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión hito en el juicio Roe vs. Wade en 1973, que legalizó el aborto, nadie podía predecir el impacto que tendría en la conciencia estadounidense y en la economía del país la eliminación de 53 millones de seres humanos. Una de
las principales razones por la que el sistema del seguro social en Estados Unidos está en problemas, aparte de la mala administración que realiza el gobierno, se debe a que faltan 53 millones de trabajadores que aporten a ese fondo. Así que fue fácil tomar una decisión para aprobar el aborto, pero no siempre es tan fácil enfrentar las consecuencias. Incluso más importante que la economía es el impacto espiritual y psicológico de la extinción a voluntad de tantas vidas humanas. Importante la información que nos trae la revista Impacto sobre el matrimonio. Pero ¿tenía Dios un propósito al instituirlo? Dios tenía el propósito de que el matrimonio fuera el eslabón sólido en la cadena de progreso y sociedad humanos. Matrimonios fuertes y los hijos y las familias resultantes sirven como una fuerza organizadora. Así es, Sandra, y no solo los matrimonios leales sirven como conducto para canalización y contención de la energía sexual y emocional de los adultos, sino también como una fuente de sabiduría e instrucción para las generaciones sucesivas de hijos que surgen para tomar su lugar en la sociedad y así formar nuevas familias. Vamos a escuchar el comentario que nos hace sobre este tema de portada el pastor Ángel Guari, presbítero de la zona 66. Dios instituyó el matrimonio para poder formar la familia, y Dios la instituyó a través de un hombre y una mujer. El matrimonio que Dios instituyó en el huerto del Edén para poder formar el hogar y la familia. Hoy vemos nosotros que todo esto ha cambiado, los hombres supuestamente se han modernizado, ven el matrimonio como algo obsoleto, algo que no tiene ninguna importancia. Pero nosotros como cristianos conocemos la Biblia, sabemos que el matrimonio es la base y el fundamento de la familia. Sin matrimonio no hay un hogar feliz, porque es necesario que dentro de nuestros matrimonios se honren a Dios, se honren su palabra y tengamos a Dios siempre presente en nuestro hogar y en nuestra familia. Por eso Dios vio que el hombre estaba solo y Dios hizo una mujer, una de sus costillas, e hizo una mujer y se la trajo a Adán e instituyó el matrimonio para formar una familia. Ese es el propósito del matrimonio. Formar una familia, crear una familia, formar pueblos y naciones. Eso fue porque Dios creó el matrimonio, instituyó el matrimonio para formar la familia. Y eso es lo que hoy carece mucho en la sociedad. Por eso hoy vemos una sociedad degenerada, una sociedad corrompida, sin principios, sin moral, sin base, sin fundamento, sin nada de ello. Y eso abre paso a muchas cosas equivocadas que los hombres comienzan a hacer. Piensan que el matrimonio, hoy como lo vemos, hombre con hombre, mujer con mujer, países que están legalizando la unión civil entre personas del mismo sexo, cuando la Biblia condena eso, porque eso la Biblia lo ve como pecado. Dios lo instituye como pecado, así como es el robo es un pecado, la borrachera es un pecado, el adulterio es un pecado, la fornicación es un pecado, la homosexualidad también es un pecado, que Dios juzgará también al homosexual, porque Dios no ha creado al hombre para vivir esa vida degenerada, corrompida. Los hombres llegan a ese nivel porque ignoran de Dios, no conocen a Dios, no conocen el Evangelio, no conocen la palabra. Por eso a todos nuestros lectores de Impacto Evangelístico tratamos de, a través de esta lectura, motivarlos a que vayan a la fuente de vida, que es la palabra de Dios, la Biblia. A través de ella conoceremos las normas, los mandamientos, los parámetros que Dios ha diseñado para el hombre, para la mujer, para la familia y para la felicidad de todos los hogares. Por eso, amigos y hermanos, les pedimos que ustedes vayan a la fuente de la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios, que les va a ayudar mucho, mucho a todos ustedes para que puedan tener un hogar de paz y de felicidad.
Bien, así que ya lo sabe, en la revista del mes de mayo 2016 hay 10 páginas destinadas al tema de portada, mucha información que es importante que usted la pueda revisar. Pero hay otra parte también de la revista que es la sección de entrevista, Caitlin. Así es, Sandra, y en la revista Impacto Evangelístico se hizo la entrevista al reverendo Carlos Medina. Él es el supervisor de España del bloque A de Europa y sabemos que también estamos próximos al Congreso Europeo y justo sobre esto fue la entrevista que se le hizo. Hacia el segundo Congreso Europeo. La expectativa crece conforme pasan los días, las semanas y los meses. Agosto está cerca y los preparativos se aceleran. Entre el 10 y el 14 de agosto, Madrid, España, será sede del segundo Congreso Europeo del Movimiento Misionero Mundial. Miles de personas se alistan para participar en este magno encuentro que se llevará a cabo en el Gran Hotel Marriott. El supervisor de España y del Bloque A de Europa, el reverendo Carlos Medina, confía en que el Congreso impulse un gran avivamiento de la fe en todos los países del continente. ¿Cuáles han sido las primeras coordinaciones? Hace poco hemos tenido una reunión de pastores con la presencia del supervisor de Europa, el reverendo José Soto, y con la asistencia del supervisor de Italia y del bloque B, reverendo David Echalar, para decidir algunas acciones. Ha sido de mucho provecho y hemos delegado a pastores y presbíteros como coordinadores por cada país. ¿Cómo están las instalaciones y qué cantidad de hermanos esperan en el segundo Congreso Europeo? El local de culto tiene una capacidad para 2.480 personas y 2 salones grandes para 1.000 personas cada uno, que harán un total de 4.000 personas alojadas en el Gran Hotel Marriott Auditorium en Madrid. El congreso se realizará del 10 al 14 de agosto de este año. Para el evento esperamos una asistencia masiva de hermanos de toda Europa, desde los países escandinavos, que comprenden 7 naciones del bloque A y 7 del bloque B. Solo con Italia y España contamos con una población importante, porque existen muchas iglesias y anexos y estamos seguros que se desbordará el evento, y para ello contamos con un plan de contingencia. ¿Qué espera la iglesia de este segundo Congreso Europeo? Esperamos que se produzca un avivamiento, un fervor y una fuerza motivadora que impulse al pueblo a evangelizar por todas las ciudades y por todos los acontecimientos proféticos que ocurren en todo el mundo. Esperamos que este congreso despierte a toda Europa. A prepararse porque estamos ya aproximadamente a 90 días para que se dé inicio al segundo Congreso Europeo en el mes de agosto del 10 al 14. Pero tenemos más todavía aquí en la revista Impacto Evangelístico. Vamos a conocer algunos de los lectores que nos escriben. Nos escriben. Ricardo Mesa Flores desde Caracas, Venezuela. Vamos adelante con este hermoso mensaje de salvación y sobre todo manteniendo en alto la sana doctrina que siempre caracteriza a la obra y a esta revista de gran bendición. Dios les colme de ricas bendiciones. Vamos adelante en Cristo. Bien, el saludo de uno de nuestros hermanos desde el país de Venezuela, ¿no? Qué hermoso poder saber que también la revista Impacto Evangelístico, Sandra, viene llegando hasta ese lugar. Así es, y si quieren escribir, pues tienen que enviar su correo electrónico a cartas@impactoevangelístico.net, cartas@impactoevangelístico.net. Nos vamos ahora al segmento de los eventos desarrollados. La primera Convención Nacional de Jóvenes en la ciudad de Tarija, Bolivia, se desarrolló del 14 al 17 de enero del 2006 y esta convención estuvo a la cabeza del supervisor nacional, el reverendo Ciro Alfonso Soto, y la coordinación también de los pastores Marcelo Valenzuela y Erika de Valenzuela. Jesús le dio vida a mi vida fue el lema de esta convención que se inauguró el jueves por la noche con las diferentes delegaciones de toda Bolivia: Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Pando, Beni y Sucre. Claro que sí, y en el primer día de convención el reverendo Eugenio Macías fue el invitado y él citó el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9, y también compartió su testimonio de la forma que Dios lo transformó. En el último día de esta convención, que fue el día domingo, se dio lugar a un poderoso culto misionero que se enfocó en el servicio de las misiones y el llamado a la obra del Señor.
especialmente dirigido para la juventud, donde se tuvo un desfile de pastores y también de obreros jóvenes con el propósito de animar a otros a seguir también las pisadas del maestro predicando la palabra del Señor. Otro de los eventos desarrollados aquí y que trae información la revista Impacto Evangelístico es la 16ª Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial en Argentina, donde cientos de personas acudieron, y esto se desarrolló del 11 al 14 de febrero bajo el lema En Jesús hay esperanza. En el primer día, el reverendo Gerardo Martínez, supervisor del Movimiento Misionero Mundial para el Cono Sur, expuso el tema No cuidaron lo que recibieron de Dios, con base en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 7 al 8. Dijo que con la ayuda de Dios sí se puede soportar las presiones. Y también en el último servicio tuvo participación el reverendo Gerardo Martínez Garavito, que fue el portador del mensaje bíblico bajo el tema Cómo hacer frente a las dificultades, basados en el libro de Crónicas, de 2 de Crónicas, capítulo 20, del verso 12 al 20, y la exposición bíblica aseveró que cuando el hombre atraviesa serias dificultades, la salida es humillarse ante la presencia de Dios. Las delegaciones de Chile, Paraguay y de todas las provincias de Argentina se congregaron en el Teatro Colonial de la ciudad de Buenos Aires para alabar el nombre del Señor Jesucristo durante todos estos días de convención. ¡Qué hermoso! Continuamos con más información aquí en la revista Hablada y tenemos también esta sección que trae información sobre los sismos más grandes. Esto en ocasión al último terremoto que se llevó a cabo en el Ecuador. Bloque Internacional. Los sismos más grandes. Gran parte de Ecuador se estremeció el pasado 16 de abril, dejando más de 600 muertos. Como este país sudamericano, varios son los pueblos que han soportado grandes terremotos a lo largo de la historia. Cada año se producen decenas de sismos de diferente intensidad en el mundo. La mayoría apenas son percibidos por la gente. Sin embargo, hay unos que dejan una gran destrucción y muerte. Hasta la fecha, solo 5 terremotos han sido registrados con una magnitud igual o superior a 9.0 grados. Valdivia, Chile. El terremoto más intenso registrado hasta la fecha golpeó Chile el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. Fue el terremoto más grande del mundo, percibido en todo el cono sur de América. Murieron 1.655 personas y 3.000 resultaron heridas, y 2 millones perdieron sus hogares. Alaska, Estados Unidos. El 27 de marzo de 1964, Viernes Santo, un terremoto de magnitud de 9.2 golpeó Alaska. También provocó un intenso tsunami con olas que llegaron a superar los 5 metros de altura. Con una duración de 4 minutos, el Gran Terremoto de Alaska, como se le conoce, se considera el sismo más poderoso registrado en la historia de Norteamérica. Sumatra, Andamán, Indonesia. En 2004 se produjo un terremoto de 9.1 grados en el Océano Índico, con epicentro cerca de la costa oeste de Sumatra, Indonesia. 14 países de Surasia y África se vieron afectados. Casi 228.000 personas murieron o desaparecieron debido al sismo. Kamchatka, Rusia. El 4 de noviembre de 1952, un terremoto de magnitud de 9.0 alcanzó Kamchatka en Siberia y las Islas Kuriles, provocando devastadores maremotos que alcanzaron Hawái, Japón, Alaska, Chile y Nueva Zelanda. Esa información es acerca de algunos de los terremotos que han sucedido últimamente, que han alcanzado una magnitud igual o superior a los 9 grados en la escala de Richter. Luego tenemos también una información importante acerca de las notas de impacto en el Facebook oficial de la revista Impacto Evangelístico, Gayclin. Así es, y en una de ellas sí nos habla acerca de que Mississippi es la primera región de los Estados Unidos donde no hay abortos. Vamos a escuchar.
Internacional Estados Unidos. Mississippi se convierte en el primer estado de la Unión sin aborto. La última clínica dedicada al aborto en la ciudad de Jackson, Mississippi, Estados Unidos, ha cerrado. A la empresa que manejaba la clínica Women's Health Organization le han quitado la licencia por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Dicha ley obliga al personal que realiza los abortos a estar reconocidos como ginecólogos u obstetras activos en el estado. Mississippi se convierte así en el primer estado donde no hay ningún abortorio operativo. Al no haber médicos abortistas disponibles ni hospitales que los acrediten como tales, la última empresa del estado está cerrada. Una batalla ganada en la guerra contra la cultura de la muerte. Después de muchos años encontramos un estado donde no existe esa modalidad de pena de muerte que es el aborto, gracias en buena medida al papel jugado por el gobernador. Los términos de la ley son taxativos. Se prohibirá extraer un feto vivo desmembrándolo en pedazos utilizando instrumentos como pinzas y forceps. Planned Parenthood, la multinacional abortista que trafica con restos de fetos, no ha tardado en expresar sus protestas. El vicepresidente ejecutivo Dan Loggins ha comentado que la ley no se basa en la medicina. El gobernador Bryan acaba de firmar un ataque a la atención y a la salud de las mujeres como parte de un plan para prohibir el aborto. Planned Parenthood seguirá luchando para proteger el derecho de nuestros pacientes, afirma. De esta manera nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión de la revista Hablada con más información sobre la edición mayo de su revista Impacto Evangelístico. Quédese con la variada programación de Betel Radio, lo que necesitas escuchar. Betel, lo que necesitas escuchar.